Bueno, buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias. Realmente poder compartir ese espacio y sobre todo un tema que creo yo había generado mucha expectativa o lo estábamos esperando. Es para mí pues un placer y espero ser muy claro en esta intervención. Entonces voy a compartir mi pantalla. Me informan por favor si se ve. Sí se advierte la... Sí, señor. Bueno. Está allí, claro que sí. Bueno, entonces, el tema que nos convoca en esta oportunidad es, como lo decía el doctor Mauricio a su inicio, es lo concerniente a los contratos de arrendamiento y las cuotas de administración de las propiedades horizontales. Antier, sobre el miércoles, el 15 de abril, el gobierno, a través del decreto 579, entonces reguló estos aspectos que, valga la pena decirlo, había generado una gran expectativa frente a todos. Y pues lastimosamente, creería yo, algunos se pudieron desilusionar mucho de finalmente cómo quedó regulado este aspecto. Me parece muy importante anotar que en la parte emotiva de ese decreto, lo que al gobierno lo llevó a expedir este decreto, porque realmente cuando esos decretos en estado de excepción o de emergencia se emiten, es porque hay unos motivos que llevan al gobierno a regular unas materias que tienen incidencia directa con el estado de emergencia. En este caso, entonces, el gobierno considera que las cuotas de administración y los contratos de arrendamiento, sobre todo en lo que respecta a sus cánones, tenía una incidencia fundamental en este estado de emergencia, y dentro de su parte emotiva indica el gobierno nacional que el 40% aproximadamente de la población colombiana se encuentra en arrendamiento y que esa población entre el 25 y el 30% destina sus ingresos al pago de arrendamiento. Y quería hacer esta anotación porque vamos a ver cómo finalmente en la regulación que hace el gobierno de estos aspectos, uno no entiende cómo de alguna manera resulta siendo muy flexible frente a algunos aspectos que, si bien es cierto, entendemos que es algo muy coyuntural, porque uno dice: ¿a quién protejo más, al arrendador o al arrendatario? De pronto muchos de los arrendatarios esperaban una consideración especial frente a esos pagos de cuotas de cánones de arrendamiento y de administración. Bueno, entonces el decreto básicamente trata tres puntos o tres objetos fundamentales. El primero es la suspensión de los desalojos de inmuebles de destinación habitacional y comercial. Regula lo concerniente a los reajustes, prórrogas e inicios de contratos de arrendamientos y inicios de contratos de arrendamiento, y lo concerniente al régimen de propiedad horizontal. Digamos que estas tres temáticas traté como de sintetizarlas para indicar fundamentalmente sobre qué regula este decreto. Frente a las medidas en relación a la suspensión del desalojo, entonces el gobierno lo que dice es que desde la vigencia del decreto, y la vigencia del decreto es desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, se suspenden todas las órdenes de desalojo o ejecución que tengan por objeto esta finalidad, con independencia de los plazos a los contratos que se tengan, ya sea que sean de días, de semanas o de meses. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en un contrato de arrendamiento se incumple, al arrendador, que probablemente es el propietario del inmueble, le queda la herramienta de iniciar un proceso de restitución. Y ese proceso de restitución lo que busca no es otra cosa que el poder retomar el control o el goce y el uso sobre el inmueble. Entonces, esa medida de restitución, que se traduce o mejor se materializa a través de un desalojo, quedan suspendidas hasta el 30 de junio del año 2020. Entonces, esa es una, digamos, de las primeras medidas que toma el gobierno, regula en este decreto, y que en la intervención que hizo el ministro de Vivienda en su momento, cuando dijo que había que expedir un decreto, esa fue la primera que manifestó, y efectivamente, digamos, aquí en este decreto, el gobierno lo que hace es suspender esas medidas de
de desalojo. En este caso es muy importante indicar lo siguiente, y es que esta norma es imperativa, es decir, aquí no está sujeta a la voluntad de las partes, sino que simplemente se cumple, y a diferencia de las normas que regulan lo concerniente a los cánones de arrendamiento, son normas que no son imperativas, sino que son supletorias. ¿Qué quiere decir que son supletorias? Que ante la falta de un acuerdo entre las partes, entonces se regulará como se dice en el decreto. Y entonces, frente al reajuste del canon de arrendamiento, el decreto dice que este se aplaza hasta el 30 de junio de 2020, pero se aplaza aquellos reajustes que tenían lugar entre la entrada en vigencia del decreto, que es el 15 de abril, hasta el 30 de junio de 2020. Entonces aquí tenemos dos panoramas. Uno es que entrada en vigencia el decreto, habían unos contratos que por Ministerio de la Ley, como en el caso de los contratos de vivienda urbana, que la Ley 820 establece que al año de cumplirse se incrementa, u otros contratos que por voluntad de las partes establecen que se incrementará cierto periodo. Entonces, cuando el incremento se iba a dar en estos periodos, entre el 15 de abril y el 30 de junio, entonces se aplaza ese reajuste al canon. Y ese aplazamiento no es otra cosa, es que suspender el pago respecto de ese reajuste. No quiere decir es que se vaya a exonerar del pago del reajuste, sino que durante este periodo, entonces no se podrá, digamos, cobrar ese reajuste. Así, por ejemplo, entonces, si en ese periodo se cumplía el reajuste, no se debe cobrar. Pero si se cumplió antes de ese periodo, es posible entonces que no se cobre ese reajuste, sino que al final, ya como veremos, se tendrá que pagar ese reajuste que no se pagó durante este periodo del 15 de abril y el 30 de junio. A partir del 1 de julio, entonces, el arrendatario deberá pagar el canon con el reajuste que le corresponde hasta la terminación del contrato, y allí deberá incluir entonces los incrementos que no se le cobraron durante este periodo en el que el gobierno estableció un aplazamiento para el reajuste del canon. Entonces, como decía, este reajuste no implica que no se, este aplazamiento, perdón, del reajuste no implica que no se vaya a pagar, no, lo que implica es aplazarlo, como se dice, valga la redundancia, y una vez vencido este tiempo, el 30 de junio, se tendrá que pagar los cánones reajustados y se dividirá en proporción a los que faltan por pagar lo que se dejó de pagar en este periodo. Así, por ejemplo, entonces, si tenemos un canon que por reajuste subía a 10 millones de pesos, el incremento, pero faltan 10 meses para terminar el contrato, entonces dividirá proporcionalmente en un millón de pesos cada mes hasta completar el incremento de reajuste que dejó de pagar durante este periodo. Frente a estos pagos de cánones de arrendamiento, entonces el Gobierno Nacional, a través del decreto, realmente a lo que invita es a un acuerdo directo. Y cuando hicimos un conversatorio sobre los efectos de la fuerza mayor en los contratos, allí, digamos, mencionábamos que nuestra invitación a nuestros clientes era que se procurara realmente llegar a acuerdos. Y efectivamente lo que pensábamos y sucedió en este decreto era que en ningún caso el gobierno lo que iba a pretender era exonerar de pagos a los arrendatarios de los cánones de arrendamiento que correspondían a esos periodos de la emergencia sanitaria. Entonces, aquí el gobierno lo que invita es, vea, vamos a unos acuerdos directos, procuremos realizarlos, pero los acuerdos directos no podrán comprender intereses de mora, ni penalidades, ni indemnizaciones. Entonces, en primera medida se procurarán llegar a los acuerdos, pero si no se llegan a acuerdos, entonces el gobierno dice, habrán unas condiciones especiales para el pago. Y las condiciones especiales es que no se pagará mora, que no se pagará penalidades y no se pagará sanciones. Y esto porque en algunos contratos, por lo general, se acostumbra a tener cláusulas penales, de que si no pagas o incurres en mora, pagas
3 o 4 canales de arrendamiento. Entonces, esas estipulaciones que haya en esos contratos se tendrán entonces por no aplicables, y en esa medida uno dice, aquí hubo una intervención en la voluntad de las partes, y el gobierno nacional definitivamente dice, no se puede cobrar mora, penalidades o sanciones. Sin embargo, y aquí creo que es donde generó una gran desilusión, sí dice que se tendrá que reconocer intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% del interés bancario corriente para los créditos de consumo certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y entonces acá es donde creo yo se genera la mayor desilusión, porque si bien es cierto, no esperábamos que se exoneraran del pago los arrendatarios de los canales de arrendamiento, si no se esperaba, pensaría yo, que se tuviera que reconocer intereses, porque entonces aquí lo que de alguna manera va a invitar es a que los arrendadores en los acuerdos directos, lo mínimo que vayan a plasmar seguramente serán entonces esos intereses que establece como mínimos que deberían de pagarse. En esa medida entonces estas condiciones especiales de pago serán aplicables para todo tipo de contratos que se tengan, para los convenios y demás acuerdos que se procuren llegar entre las partes frente al pago de los cánones de arrendamiento. Otro de los aspectos entonces que decíamos que se había regulado en este decreto son las prórrogas de contratos. Y aquí entonces el decreto habla sobre los vencimientos y las entregas, y dice que aquellos vencimientos o entregas que se tenían previsto dentro del lapso que dure la declaratoria de emergencia social y el 30 de junio no se podrán aplicar. Y en esta medida entonces se entienden prorrogados que los contratos que terminaban en este lapso de tiempo se entienden prorrogados hasta el 30 de junio. Pero esa prórroga, y atención con esto, no quiere decir que no tengan que pagar, no. Tendrán que pagar el canon de arrendamiento normal, solo que realmente lo que se hace es como una prórroga automática por Ministerio de la Ley de lo que es la vigencia del contrato. Entonces, en esa medida el contrato continúa vigente y se tendrá que pagar de alguna manera lo que es los cánones de arrendamiento. Y en esta norma hay algo muy particular, y es porque esta norma frente a los vencimientos y entregas tiene un efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque si notábamos en la parte anterior, el efecto del pago del ajuste del canon es para aquellos que se aplicaban a partir de la vigencia del decreto, esto es, del 15 de abril hasta el 30 de junio. Pero los vencimientos y las entregas se aplican desde la declaratoria de la emergencia hasta el 30 de junio. Y recordemos que la declaratoria de la emergencia fue del 17 de marzo. Entonces, aquí el efecto es retroactivo porque la ley, este decreto, si bien salió apenas ahorita el 15, va a aplicar para el momento de la entrada en vigencia de la declaratoria de emergencia. Es decir, tiene un efecto hacia el pasado y por eso es retroactivo. A diferencia de lo anterior, que el efecto es irretroactivo, es decir, el efecto es a partir de la vigencia de la norma hacia el futuro. Entonces, esto es importante porque seguramente algunos se les venció o se habían comprometido a entregar en marzo, y entonces para algunos había un incumplimiento del contrato. Y como se veía o como se ve anteriormente, el no pago de intereses es a partir de la vigencia, es decir, del 15 de abril, entonces algunos seguramente pretendían cobrar intereses desde el momento del incumplimiento si este se hubiese generado, por ejemplo, en marzo. Entonces, asimismo, también desde el inicio de los contratos, cuando se había pactado, se hubiese pactado mejor la entrega de los inmuebles en el lapso de duración de la declaratoria de emergencia hasta el 30 de junio, también se entiende que se prorroga hasta el 30 de junio, entonces a partir del 1 de julio se tendrá la obligación o la posibilidad de exigir las obligaciones derivadas de eso. Es decir, si teníamos un contrato de arrendamiento, una promesa de contrato de arrendamiento, o ya habíamos firmado un contrato de arrendamiento, pero no alcanzamos a recibirlo materialmente, entonces por Ministerio de la Ley se entiende que esa entrega se podrá realizar o iniciar la vigencia del contrato después del 30 de junio, es decir, que la vigencia será
del 1 de julio en adelante. Cuando uno lee, digamos, esa primera parte del decreto, da la impresión realmente que esas normas están orientadas sobre todo a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Y recordemos que los contratos de vivienda urbana son unos contratos que tienen una norma especial, que es la ley 820. Y lo digo que da esa impresión porque cuando se leen los artículos hay normas remisorias a el artículo 4 de la ley 820 frente al reajuste, que establece que mínimo no podrá ser superior al 100% del IPC del año anterior, también hacer remisión al artículo 20. Entonces uno dice, en principio, este decreto está orientado a los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Sin embargo, el título decía, para arrendamientos de habitación y comercial. Y entonces viene un artículo de aplicación extensiva y dice que todo lo concerniente a ese reajuste, a las entregas, a las prórrogas y al inicio de los contratos, también le serán aplicables a todos los contratos regulados por el Código Civil y a los contratos con destinación comercial. Y esto aquí es importante porque cuando hablamos de los demás contratos de arrendamiento, entonces debemos incluir también ahí los contratos de arrendamiento, por ejemplo, de oficinas, de almacenes, los de vivienda rural y, por supuesto, como lo indica expresamente, los de destinación comercial. De manera que uno pensaría que finalmente esta norma de pronto no hubiese sido, digamos, muy necesaria porque solo bastaba con decir que se aplicaba a todo tipo de contratos de arrendamiento. Y así creía yo se evitaría de pronto alguna confusión que se pudiera presentar frente a la interpretación de esto. Esa aplicación extensiva entonces también se hace para este tipo de contratos de arrendamiento y una cosa muy particular es que la norma indica que a esos tipos de contratos entonces también no se podrán aplicar intereses de mora, ni penalidades, ni indemnizaciones, ni tampoco otro tipo de sanciones provenientes, ya sea por la ley o por acuerdo que se haya establecido a través del contrato. Y en la primera parte del artículo entonces dice que se hará extensivo a esos contratos de arrendamiento de destinación comercial suscrito por empresas pequeñas y medianas y excluye las grandes empresas. Y aquí es muy importante porque recuerden que el año pasado hubo un decreto que fue el decreto 957 del 5 de junio de 2019 que entró en vigencia 6 meses después, esto es el 5 de diciembre, y hizo una reclasificación de lo que eran las empresas, las medianas, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Recuerden que esa clasificación entonces estableció como criterio exclusivo los ingresos y hizo, de acuerdo al sector económico, manufactura, servicios y comercial, una clasificación de ingresos. Y de acuerdo a esa clasificación se podría establecer si se encuentra dentro de la pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, en esta aplicación extensiva, estas normas no les son aplicables a las grandes empresas. Sin embargo, hizo una claridad frente a que se le aplicaría también a aquellos contratos que hayan suscrito las personalidades jurídicas sin ánimo de lucro, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, inscritas en el registro del Ministerio del Interior. Y esto porque hay algunas personas sin ánimo de lucro que no necesariamente se inscriben ante el Ministerio del Interior y que no son empresas. Por ejemplo, imagínense aquellas organizaciones de protección de la población afro, LGTB, esas organizaciones no son empresas, sin embargo tienen una inscripción especial ante el ministerio, o por ejemplo los centros de conciliación no se consideran empresas, entonces uno creería que estarían excluidos. Hubiese sido mejor, así pensaría uno como a modo de crítica, que se hubiera establecido que toda persona jurídica o natural que hubiese suscrito un contrato de arrendamiento. Cosa diferente es que sí hace una exclusión, y aquí sí es muy importante, porque dice que esas normas, es decir, lo que está al pago de reajuste de canon,
al aplazamiento para entregas e inicio de contratos no les serán aplicables a aquellos de contratos de arrendamiento suscritos por el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, y en los contratos de leasing habitacional y los contratos de arrendamiento financiero y leasing. Y esto tendría una explicación, y es porque según el Estatuto del Consumidor Financiero, estos contratos de leasing, según unos conceptos de la de la Superintendencia Financiera de Colombia, se consideran como créditos, y pues ya el gobierno ha expedido unas medidas frente a los créditos que se tienen con las entidades bancarias, y ellas también han adoptado algunas medidas frente a la suspensión de los pagos de algunos créditos. Entonces creería que aquí en ese sentido, por eso lo que se buscaba era finalmente excluir de esta regulación esos contratos de arrendamiento de leasing habitacional y de arrendamiento financiero. Luego, la otra parte que regula el decreto es lo que se refiere al régimen de propiedad horizontal, y aquí principalmente lo que busca es dar una destinación específica a lo que compone el fondo de imprevistos. Recordemos que las propiedades horizontales tienen la obligación de mantener un fondo de imprevistos con el 1% sobre el presupuesto anual que tengan, o si la asamblea decide incluir otros ingresos, los tendrán que tener. Entonces aquí lo que el decreto hace es como permitir que se tenga una destinación de ese fondo de imprevistos, y fundamentalmente lo que busca es que esos recursos que hay en ese fondo tengan como destino el mantenimiento de empleo del personal, la vigilancia, el aseo, la jardinería y demás contratos que se relacionen con esto. Y cuando se trata de propiedades horizontales de carácter mixto, esto es cuando son residenciales y comerciales, además también podrán destinar parte de esos recursos del fondo de imprevistos para el pago de aquellas medidas que se quieran adoptar para prevenir el contagio del COVID, servicios de sanidad, siempre que se pague, siempre que esto, digamos, busque esa protección, esos copropiedades podrán entonces destinar esos fondos de imprevistos. En todo caso, aquí lo que se dice es que el representante o el administrador de esas copropiedades deberá tener aprobación del Consejo de Administración, y cuando no hay Consejo de Administración no podrá hacer erogaciones superiores al 50%. Y en caso de requerirse, entonces acá sí tendrá que citar a la Asamblea de Propietarios para que estos puedan aprobar definitivamente esas erogaciones. Y cuando no hay Consejo de Administración y hace las erogaciones, entonces surge para el administrador una obligación de rendir cuentas a la Asamblea cuando se reúna en la primera reunión después de la emergencia sanitaria, y un informe al revisor fiscal frente al estado de cuentas de esos gastos que hizo, para que realmente compruebe que la destinación sí fue la que establece la norma, que repito, son al mantenimiento del empleo, la vigilancia, aseo y jardinería, y en el caso de las copropiedades mixtas, siempre que estos busquen también la protección o evitar el contagio del COVID. Finalmente, digamos, en lo concerniente a la propiedad horizontal, entonces también se reguló lo de el pago y el reajuste de las cuotas de administración. Y aquí algo muy particular, y es porque dijo que las cuotas de administración que se causen dentro de la vigencia del decreto y el 30 de junio podrían realizarse en cualquier momento de cada mes sin intereses, demora, penalidad o sanción. Entonces acá pensaría yo que, a diferencia de lo que ocurrió con los cánones de arrendamiento, que a falta de acuerdo se estableció un interés mínimo, en este caso sí no se estableció ese interés. Entonces seguramente muchas personas lo que esperarán es a que termine la emergencia y ponerse al día, lo que pues realmente no les van a poder cobrar intereses por esta época. Hay una cosa muy importante allí, y es que, si bien es cierto, la norma establece que ese reajuste no se podrá hacer durante ese periodo, nada obsta para que el arrendatario decida pagarlo, por evitar que de alguna manera, cuando
se termine el plazo de esa suspensión del pago, no tenga que verse incrementado el canon de arrendamiento, porque pues como vimos lo tendrá que ajustar. Entonces es posible que realmente alguien decida mejor pagar el ajuste y continuar con los cánones de arrendamiento, salvo que haya realizado un acuerdo directo con el propietario o arrendador y así poder de alguna manera solventar lo que seguramente denominamos como la caja, pues para poder asumir sus necesidades básicas. Se aplaza también entonces el reajuste de las cuotas de administración hasta el 30 de junio y se aplica entonces la misma regla. A partir del 1 de julio se pagarán con reajustes y las que no se pagaron con reajuste tendrán que dividirse proporcionalmente en el año siguiente. Ya entonces, frente a las reuniones de asamblea, también aquí de manera particular el decreto regula de las asambleas de copropietarios. Cuando hablamos de la regulación de las asambleas ordinarias, el decreto había hecho una norma extensiva para las copropiedades, pero aquí digamos que lo regula de manera particular. Realmente no dice nada diferente, pero sí habría que anotar algo, y es que a diferencia de las asambleas o reuniones ordinarias de las sociedades, antes de la declaratoria de emergencia y de que se regularan, se exigía la presencia del 100%, que recordemos eso fue una excepción que estableció la regulación para las asambleas no presenciales. En el caso, por ejemplo, de las propiedades, desde el inicio de la ley 675, realmente no se exigía que estuviera al 100%, sino que se exigía el quórum suficiente de acuerdo a cómo estuviera el régimen de propiedad horizontal. Entonces acá en igual se dice que se podrá efectuar de forma virtual entre este periodo y de manera presencial a más tardar dentro del mes siguiente a la declaratoria, a la que se levante la declaratoria de emergencia. Y si no se ha convocado, entonces se podrá reunir por derecho propio al día siguiente del cumplimiento del mes de superada la emergencia en las instalaciones del conjunto donde se señale en el reglamento. Y una cosa también aquí importante es que no se podrán aplicar sanciones a aquellas personas que no asistan a las reuniones de asamblea de copropietarios, porque recordemos que es muy difícil para las copropiedades llegar a reunir el quórum para reformas o decisiones, porque la gente realmente, muchos no se interesan en asistir, y en algunas se adoptó medidas como sanciones de una cuota de administración cuando no se asiste a la asamblea. En ese caso particular, entonces, lo que se estableció en este decreto es que no se podrá aplicar ese tipo de sanciones. Entonces, como conclusión, importante decir que este decreto es una norma transitoria, y es transitoria porque solamente regirá durante este periodo, a diferencia de algunos decretos del gobierno que si bien es cierto los haya emitido a través de la emergencia o estado de excepción, podrán ser de carácter permanente. Este en particular es de manera transitoria. Esto es, digamos, los temas que regula el decreto. Ahora sí, doctor Morillo, creo que podríamos abrir a resolver las inquietudes y reflexiones que podamos tener sobre el tema. Muchas gracias, doctor Camilo. Sí, miremos cuáles son las inquietudes que tienen las personas al respecto. Creo que quedaron todos fríos, como todos los que vimos el decreto por arrendamiento. La verdad, creo que es una mala gestión este decreto sobre arrendamientos, porque casi que incentiva a los arrendadores a no llegar a ningún acuerdo y a esperar simplemente a que termine la crisis y cobrar por lo menos los intereses bancarios corrientes al 50%. Hubiese preferido que no hubiese dicho nada sobre los intereses, simplemente que no habría lugar a los intereses de mora y que obligara un poco más fuertemente a las partes a llegar a un acuerdo para que arrendadores y arrendatarios, digamos, se pusieran en su justa medida. Creo que eso no implica que en aquellos contratos de arrendamiento donde se hace verdaderamente imposible cumplir la obligación o se hace excesivamente onerosa cumplir la obligación, como ya lo habíamos visto en otra capacitación, se pueda revisar el contrato de arrendamiento y se pueda llegar a un acuerdo, inclusive de manera forzosa, incluso acabado este periodo, judicialmente,
buscar o hacer que se declare efectivamente la suspensión del contrato por caso mayor, fuerza mayor o caso fortuito, o que se revise el contrato por efectivamente ser excesivamente onerosa la carga de ese arrendatario. Yo, doctor Mauricio, quisiera agregar algo, y es que estoy de acuerdo en que de alguna manera se desincentivó el acuerdo, digamos, directo, por lastimosamente esa norma fue desafortunada, porque pues definitivamente seguramente todos los acuerdos que vayan a tratar de establecerse de manera directa establecerán mínimo ese interés. Yo pensaría que si bien el llamado es al acuerdo directo, y también como lo hicimos en algún momento nosotros cuando hablamos del efecto en los contratos, no se puede dejar o perder de vista, y es que ahora seguramente después de que termine esto muchas compañías adoptarán o decidirán acogerse a un régimen de insolvencia, que será el próximo tema que conversaremos próximamente, y eso implicará que muchos de esos acuerdos directos que no se logren finalmente se difieran en mucho tiempo para el pago. Entonces habría que mirar el sector de la economía, pensaría yo, cada arrendador, procurar llegar a un acuerdo razonable, porque hay una cosa muy clara también, y es que para los arrendatarios también quedó claro que no se iban a exonerar del pago, como muchos querían que porque estaban en emergencias sanitarias iban a excepcionar del pago. No, habría que mirar pues en cada contrato, porque algunos contratos sí se estableció la distribución del riesgo, pero en los demás yo pensaría que sí se debería analizar mucho ese acuerdo directo, porque dependiendo del sector de la economía, repito, muchas compañías adoptarán acogerse a un régimen de insolvencia, y ahí la regulación de estos créditos que serán quirografarios es un tratamiento, digamos, muy diferencial frente a otras obligaciones como las laborales y las fiscales. Perfecto, doctor Camilo. Aquí hay unas preguntas. Pregunta el doctor Sebastián, si un arrendatario desea entregar su inmueble, inclusive pagando cláusula penal, y el arrendador no le quiere recibir, ¿qué puede hacer? El decreto, si bien es cierto, no limita la ¿cómo es que se llama? La movilidad, los trasteos, no los prohíbe, perdón, los limita. Si no se quisiera recibir, si ya terminó, lo quiere entregar, es porque ya tiene para dónde irse. Yo partiría de presupuesto. Entonces, lo que habría que hacer es entrega, si no lo quiere recibir, entonces dejarlo a disposición a través de una inspección, como indica el procedimiento, y ya después el arrendador cuando pretenda, digamos, cobrar eso, lo tendrá que hacer a nivel judicial, y pues ya aquí está la norma de protección frente a ese aspecto. Perfecto. Gustavo pregunta, ¿se puede cobrar interés de mora a los morosos de cuotas de administración? Si las cuotas de administración se causaron antes de la entrada en vigencia, es decir, antes del 15 de abril, esas cuotas de administración tendrán mora, pero las que se causen y no se paguen en este periodo no podrán cobrarse mora, porque el decreto, digamos, de manera expresa sí lo excepciona. Entonces yo pensaría que si, por ejemplo, incumplió las de enero y febrero y marzo, le cobrarán el interés de mora por esos meses que no pagó, y esas cuotas que no pagará ahora en este periodo de abril a junio, no pagará, digamos, el interés de mora. María pregunta, si una persona tiene arrendado un espacio en los centros comerciales y ya no puede continuar, ¿puede solicitar terminación del contrato por fuerza mayor? Pues, doctor Mauricio, ahí tendría que probar realmente que la fuerza mayor, como lo decía Estefanía en su intervención, es un hecho imprevisto que le es aplicable a ese caso, a ella en particular, y es un juez el que definitivamente al final resolverá. Me parece muy responsable yo poder decirle que si podrá o no podrá,
habría que pues analizar realmente el objeto del arrendamiento, particularmente pues su caso, pero en principio habría que analizar también cuánto tiempo falta, porque también, o sea, son muchas circunstancias particulares. En ese caso particular, yo creería que sí no es posible emitir una opinión frente a si le es aplicable, podría o no podría. Perfecto. Karen pregunta que si este decreto limita los trasteos. Los limita, sí, muy bien, los limita, pero no los prohíbe. Entonces, en cada caso particular habrá que coordinar con primero las propiedades horizontales, si es una propiedad horizontal para donde se van a trastear, que realmente de pronto si tienen algún horario particular, y segundo, pues conseguir el transporte. Realmente no están prohibidos los trasteos, están limitados, entonces sí se podrían presentar trasteos. Perfecto. Muchas gracias, doctor Camilo. No vemos ahí más preguntas. Gracias por su intervención.